a nivel macro, a nivel nacional. Por eso ya pasamos a saludar a nuestro invitado, Gustavo Saínez, director nacional de ciberseguridad. Así que lo saludamos. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy Bien, bien, muy bienvenido. bien. Gustavo, ¿cuáles son las amenazas a tener en cuenta en la ciberseguridad? Sobre todo las más comunes, o, claro, las más frecuentes en donde esta población más vulnerable cae. Y no estoy hablando solamente a nivel personal, ¿no? También a nivel empresarial. Bueno, a ver, muchísimos delitos convencionales tienen su beta virtual. Internet ha dado la posibilidad de comisión de nuevas modalidades delictivas existentes previamente, por características propias del entorno, las posibilidades de anonimato, construcción de justicias y demás. Y luego hay una serie de delitos nuevos que se dan propiamente por la existencia del entorno o del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son la distribución de malware o software malicioso, como los virus, los troyanos, que eso sí es propio, que son delitos nuevos, para decirlo de alguna manera, que se da por el uso de las características de las tecnologías digitales. Recién ustedes estaban hablando de estafas, esto ha crecido por lo menos la cantidad de casos registrados y denuncias a nivel nacional durante la pandemia. Esto no implica necesariamente que haya habido un crecimiento del cibercrimen, como se lo conoce habitualmente, porque estos casos no llegan en su totalidad a la justicia, tiene una amplia cifra oculta los delitos informáticos, ¿sí? Porque la mayoría de ellos tienen resoluciones, por un lado, técnicas administrativas, por lo cual no todos llegan a ser denunciados judicialmente. Lo que sí llegan en mayor cantidad en la justicia, por los relevamientos que hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, son los casos vinculados con el artículo 128, que es la distribución de la mal llamada pornografía infantil, porque no hay un género pornográfico, son imágenes de abuso y explotación sexual de niñas y adolescentes, y lo que es conocido como el grupo, ¿no? Que es el acoso virtual a través de servicios y aplicaciones de internet, por parte de un pedófilo, a un menor, con el objetivo de seducirlo, captarlo, para darse eso, y las estafas virtuales vinculadas con una cuestión económico-monetaria. Los últimos tiempos con un mayor grado de sofisticación en su comisión. Gustavo, consultarte, recién pensaba en algunos ataques quizás a nivel macro, como lo decía hace un ratito, y recordaba, no sé si lo tendrás ahora en mente, pero hubo un ataque cibernético a lo que fue la Dirección de Migraciones, un ataque muy importante, luego quizás bajo un sistema de extorsión buscaban generar dinero a partir de no divulgar una cantidad de datos impresionante que tenía que ver con el programa sirio y demás. ¿Cómo se hace para proteger? ¿Qué herramientas hay para proteger el sistema de estos ataques cibernéticos? Bueno, a ver, hubo un ataque a migraciones, hubo también dos empresas muy importantes aquí en Argentina del sector privado que sufrieron este tipo de ataques, que se llama ransomware, que viene de la palabra software de rescate. Lo que sucede habitualmente es que se instala en un dispositivo, una computadora, un celular, una tablet o demás, a partir de algo que se llama una vulnerabilidad. Para ser claros para la audiencia, es una falla en algún programa que permite que ese software malicioso ingrese y hace que se encripte los archivos. Esto es algo que sucedió en todo el mundo, no es propiedad ni del sector público ni del privado. Lo que pasó puntualmente en migraciones, que tomó dimensiones también, como también hubo un caso en Cencosud y Telecom el año pasado. La diferencia que presentaba con años anteriores este tipo de modalidad delictiva es que está la amenaza de que si uno no paga ese rescate para desencriptar esos archivos, por más que esa organización tenga una copia de todos los archivos que fueron encriptados, un backup, como se llama, está bajo amenaza de hacerlos públicos, información que puede haber, información sensible. En migraciones no había información, sí había información privada, pero no de tipo sensible, y hubo una amenaza de publicación en lo que se llama la dark web, o la web no superficial. ¿Sí? Eso fue lo que efectivamente sucedió y no se pagó rescate como corresponde, como se recomienda en estos casos, pero el ataque en sí fue mitigado sin ningún tipo de dudas. Y hubo otros casos también a nivel global. Bueno, el caso del Banco de Chile también el año pasado, además, ya no es potestad de nadie, pero bueno, esto tiene que tener cada organización una política de seguridad interna al día y bajo normas ISO y estándares fundamentales. Nosotros lo que estamos haciendo desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que depende de la Secretaría de Innovación Pública, donde está la secretaria Micaela Sánchez Malcon, elaboramos, esto está al salir, si todo sale bien,
una serie de requisitos mínimos para los organismos públicos de la Administración Pública Nacional para que puedan elaborar en base a estándares internacionales una política de seguridad de información dentro de cada uno de los organismos. Va a tener que tener un representante y reportar a nuestra dirección la política de seguridad como estándares mínimos. Esto es importante como política pública porque eso establecería un estándar mínimo de calidad, ¿sí? Para todos los organismos de administración pública, que a su vez esta decisión administrativa, que va a ser definitivamente obligatorio, se va a abrir para que las provincias puedan adherir también y tener sus activos informáticos en las organizaciones un poco más seguras, ¿no? Eso es el phishing famoso, Gustavo, que se habla tanto en delitos cibernéticos y quizás uno no sabe de qué se trata. Me parece que está bueno explicarlo, ¿no? Porque también caemos las personas comunes y corrientes y no solamente los empresarios. El phishing es una técnica, ¿sí? Que se utiliza para cometer otros delitos. Es una técnica para el robo de datos privados o personales en caso de un usuario, privados de una organización o privados. Es un derivado de la palabra pescar, inglés, ¿sí? Que tiene que ver con algo que algo que en informática se llama ingeniería social. Acá no se apela a un software malicioso, se apela al proceso de la comunicación. Vamos a dar un ejemplo con el más común, que es el phishing bancario, ¿no? El phishing bancario, habitualmente la víctima recibe una supuesta notificación oficial de un banco diciendo que por cuestiones de seguridad debe dirigirse a determinado sitio web, que es muy parecido al home banking de ese banco, que tiene que cambiar o volcar sus claves de acceso por cuestiones de seguridad. Claramente detrás de eso no está el banco, no es una comunicación final, sino es la comunicación de un estafador. Gustavo, ahora lo vinculado al robo de datos. Recién también decías que a partir de la pandemia, y nosotros lo vinculamos al teletrabajo, aumentó el porcentaje de estos delitos conocidos como phishing o robo de datos. Y uno piensa, por ejemplo, el que está del otro lado, que trasladó la oficina a su casa. Voy a poner el ejemplo de un personal bancario que está trabajando de forma remota en su casa. ¿Hay alguna manera de que él se pueda dar cuenta que está fallando o que han introducido un software, le están robando datos? ¿Cómo se puede dar cuenta él desde su hogar que está sufriendo este tipo de delito? Si recibe una comunicación de un banco o de cualquier otra organización mediante la técnica de phishing para robar datos, de por sí tiene que saber, y ahí tiene que ver mucho con la conciencia del usuario, que ninguna organización, sea un banco, un organismo público, el phishing se hace pasar por diferentes tipos de organizaciones, un sistema de pago electrónico o una tarjeta de crédito, nunca le va a solicitar que ingrese ninguna clave personal por esa vía, en absoluto. Segundo, si ingresa involuntariamente, también en páginas web que brindan programas gratuitos o se descarga de algún enlace o demás, algo que se llama software espía, puede ser consciente de ello, que está instalado en un dispositivo o no, porque justamente el software espía o un troyano, como se lo conoce en la jerga, pasa desapercibido y puede seguir utilizando mientras le roba datos a esa víctima, si una organización o si un usuario común. Lo que sí se va a dar cuenta es que cuando se roban esos datos viene un delito posterior, que es el de suplantación de identidad. Con esos datos puede hacer una compra en línea con la tarjeta de crédito, si les trajo los números de la tarjeta de crédito, si les trajo las claves para ingresar a home banking cuando les falte dinero en la cuenta o demás. En el proceso previo de phishing puede no darse cuenta de eso, sí va a darse cuenta con las consecuencias porque va a ser víctima de un delito, ¿no? ¿Alguna vez, Gustavo, se ha desbaratado o se ha identificado alguna banda que se dedicaba, una red que se dedicaba a este robo de datos y cuáles han sido las consecuencias? Sí, en casos en que, digamos, esos delitos se cometen desde computadoras o dispositivos donde se puede identificar algo que se llama dirección IP, que todo dispositivo que se conecta a Internet tiene una dirección IP, y se hace en un domicilio particular, y se piden datos en la investigación judicial al proveedor de acceso a Internet, la empresa que le brinda acceso, a nombre de qué abonado está, y a partir de ahí comienza la investigación, porque a nombre del titular no implica que haya sido esa persona. Claro. Digamos, el que cometió el delito, pero hay más posibilidades. Y los delitos de grooming, ¿sí? el tráfico de la mal llamada pornografía infantil, efectivamente se puede llegar a ello porque habitualmente estas personas lo hacen desde ámbitos privados, no lo van a hacer de lugares públicos por el riesgo de exposición al material, ¿no? Cuando obliga al menor de edad a posar desnudo frente a la webcam o demás. Entonces ahí hay mayor grado de posibilidades de efectividad en la investigación criminal. En otros no. En otros se distribuye a través del spam, el phishing, estos mails que decíamos recién,
de otros países en forma remota, se maneja desde aquí, pero se distribuye quizá otro país, y esto en términos de investigación judicial presenta bastantes problemas para llegar a los verdaderos responsables. Tal cual. Gustavo, preguntarte también, porque uno, ya que estamos hablando de estafas, de economía, muchos empezó a hablar, incluso hay gente que decidió apostar sus ahorros a monedas como el Bitcoin, la criptomoneda. Comentame un poco si tienen la seguridad necesaria o en cómo podemos hacer también para que la tenga, de hecho, y no poner nuestros ahorros en una red que está en manos de quién sabe. Bueno, es muy buena tu pregunta, porque las criptomonedas son monedas que tienen existencia virtual, que tienen claramente una réplica en dinero real, porque uno, por ejemplo, cuando va a comprar Bitcoin, tiene un determinado valor en dólares, son valor de moneda local, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: son monedas que no están reconocidas en líneas generales por los bancos centrales de los países, y son monedas de curso legal. Y en algunos países. En algunos países son legales, pero, digamos, por ejemplo, en Argentina no se prohíbe el uso de Bitcoin, pero el Banco Central no las reconoce como moneda de curso, por lo cual, digamos, a la hora de hacer un reclamo, digamos, más, por ejemplo, un comercio online acepta Bitcoin, bueno, si tiene cuando uno hace una compra quizá también en Mercado Libre. En Mercado Libre puede hacer una compra y hay un sistema de pago que utiliza, que es Mercado Pago, que brinda cierta seguridad en caso que una compra salga mal. Ahora, en los Bitcoin, si hay un comercio que brinda esa seguridad, lo va a hacer, pero no por el Bitcoin en sí. El Bitcoin es algo que se basa en la confianza entre los usuarios, y no hay ningún respaldo de ningún gobierno, entonces hay un riesgo en relación a esto. Lo que pasa es que los usuarios, yo particularmente como especialista, no recomiendo el uso del Bitcoin. Obviamente no es ilegal, pero no lo recomiendo en función de justamente lo que estás preguntando vos. Digamos, si llega a haber una transacción económica en la cual una compra de un bien y un servicio, no va a tener, si no hay un respaldo de comercio del otro lado y lo hace entre particulares, a dónde ir a reclamar y se puede perder ese dinero. Claro. Veremos qué pasa en un futuro, ¿no? Porque se habla muchísimo de esto y sabemos que hay gente que está ya jugando fuerte, invirtiendo fuertemente en esto, ¿no? Pero más allá de esta situación macro y ya aprovechándote como última pregunta, Gustavo, si pudieses recomendarle a la gente común como unas maneras mínimas al menos de protegerse de estas amenazas, ¿qué le dirías? Básicamente que tengan mucho cuidado con descargas de archivos de sitios web gratuitos o de remitentes cuando venga por una comunicación, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, cualquier sistema de mensajería de una red social. Tengan mucho cuidado en las descargas de cualquier tipo de archivos, si no viene de una fuente fiable y demás. Tener en cuenta que en Internet no todo el mundo es quien dice ser. En Internet puede haber anonimato, construcción de identidades ficticias. O sea, nunca ninguna organización, ningún organismo, tanto público o privado, le va a solicitar que vuelque las claves o información privada a través de un correo electrónico o un mensaje. Tener en cuenta que cuando uno va a hacer una operación, una transacción económica, haya sistemas de pagos que brinden. Yo sé que es tedioso a veces leer los términos y condiciones de uso y los seguros que brindan, pero bueno, las tarjetas de crédito sí tienen un seguro, por ejemplo, para compras online, cuando efectivamente a través de la suplantación de identidad uno puede reconocer una compra y efectivamente la tarjeta de crédito va a pasar el área de fraude legales y puede decir, bueno, si efectivamente le pueden devolver el dinero, pero uno tiene que ahorrarse ese mal trago, para lo cual, en líneas generales, en términos de delitos que estamos hablando, tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Perfecto. Gustavo, te agradecemos este contacto. Nos encontramos. No, eso a ustedes. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, interesante, ¿eh? Sin dudas. Y me quedó ahí pendiente, o me quedó en la cabeza, para decirlo correctamente, lo de Bitcoin, que él no lo recomienda. Por ahí a tener cuidado con esto, porque podemos invertir todos nuestros ahorros y que desaparezcan como si nada. Tal cual, al menos dejar pasar el tiempo, ¿no? Porque no es menor esto, no es legal, dice. Entonces, bueno, con lo ilegal y dentro de lo ilegal puede llegar a pasar cualquier cosa.